No puede ser todo desigual. Bueno, esta es una actividad de las que hemos ido organizando como parte del mes contra la cultura de la discriminación o por una cultura de la no discriminación contra la discriminación. Tuvimos una plática la semana pasada también sobre discapacidades y contracapacitismo, y también teníamos esta propuesta desde el equipo de las Redecos para conversar un poco también de discriminación y desigualdades, pero teniendo en cuenta la cuestión algorítmica, las nuevas tecnologías y esta pregunta que siempre está sobre la mesa sobre de qué manera las tecnologías de la información y la comunicación también pueden contribuir a reproducir desigualdades sociales, ¿no? Entonces, como parte de estas actividades, invitamos al maestro Cristóbal Reyes Núñez. Cristóbal es integrante del grupo de trabajo sobre derechos digitales e inteligencia artificial de la Redecos, y nos va a presentar su plática Digitalización y brechas de desigualdad, cómo las tecnologías pueden contribuir a reproducir la discriminación. Les presento rápidamente algunos datos sobre Cristóbal. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Estudios Latinoamericanos por la misma universidad. Actualmente realiza el doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM y es profesor de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de Filosofía y Letras también de la UNAM. Es autor de varios libros, por ejemplo, Inteligencia Artificial y Acumulación de Capital, elementos para una crítica de la economía política de la inteligencia artificial, que lo vamos a estar presentando pronto, espero. Y también ha participado en otros libros como La diversidad en un sistema mundial capitalista, procesos y relaciones en la heterogeneidad imperante. También forma parte del Laboratorio de Estudios sobre Empresas Transnacionales del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, con sede en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y tiene varias publicaciones vinculadas también con economía política y tecnologías. Les menciono un par de títulos: Dependencia tecnológica y relaciones económicas internacionales, o Patrón de reproducción del capital y dependencia tecnológica, consideraciones teóricas metodológicas sobre el papel de la tecnología en el capitalismo dependiente. Sus líneas de investigación son las tecnologías de vanguardia en el capitalismo contemporáneo, la crítica de la economía política y la teoría marxista de la dependencia. Entonces, si les parece bien, la propuesta que hemos preparado es que conversemos, Cristóbal, que nos oriente sobre algunas temáticas, algunos desafíos en unos 40 minutos y dejar 20 minutos luego para intercambios de preguntas o comentarios o reacciones. Entonces, muchas gracias a todas, todos otra vez, y gracias, Cristóbal. Te dejo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a estar por acá, en particular a la doctora Lilian Barrero por la invitación. Bueno, como se comentaba, hoy preparé una charla sobre la forma en la que las tecnologías digitales y en específico la inteligencia artificial pueden contribuir a reproducir prácticas de discriminación. La charla está dividida en 4 partes. En la primera parte les propongo que nos preguntemos de manera muy general, sin profundizar tanto en lo conceptual, si las tecnologías son neutrales o no, que es un viejo debate de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. En una segunda parte, a manera de puente, que definamos qué es eso que entendemos por inteligencia artificial, y a partir de eso que identifiquemos que hay 2 elementos que son importantes y que en términos de la reproducción de prácticas discriminatorias son cruciales, que son los datos y los llamados algoritmos. Y en un tercer momento, la parte más amplia de la charla tratará sobre algunos ejemplos sobre cómo los sistemas de inteligencia artificial están contribuyendo a reproducir prácticas de desigualdad y de discriminación, y a partir de eso les propondré que pensemos en torno al concepto de sesgos algorítmicos o de discriminación algorítmica. Y finalmente les plantearé algunas conclusiones sobre qué se puede hacer sobre esta situación que describiré ampliamente en la charla. Y entonces, lo primero, como les decía, es una reflexión sobre si las tecnologías son o no neutrales. Este, como ya comentaba, es uno de los viejos temas de los estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología. Preguntarnos si la ciencia y la tecnología son neutrales o si, por el contrario, incorporan ya determinadas visiones de mundo, responden a determinados intereses y en esa medida tienden a ser un vehículo que reproduce esos intereses a lo largo del tiempo. La postura que se suele denominar como tecnopolítica es la que argumenta que las tecnologías no son neutrales, que las tecnologías son productos sociales y que en esa medida tienden a incorporar determinados valores, visiones de mundo, sesgos, prejuicios incluso, de las personas que producen esas tecnologías.
Hay una concepción que se suele conocer como concepción instrumental de las tecnologías, que plantea que las tecnologías no son buenas ni malas en sí, sino que simplemente depende de cómo se les use. Se dice, un cuchillo puede servir tanto para cortar un pan como para hacerle daño a otra persona. Pero lo que se ha argumentado desde muy amplios sectores de los estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología es que cuanto más complejas son las tecnologías, tienden a incorporar los valores, las visiones de mundo, los prejuicios, los intereses de las personas que producen y que usan esas tecnologías. De esta manera, entonces, lo que yo les propongo, y lo pondré algunos ejemplos para mostrarlo, es que las tecnologías no son neutrales, sino que en su diseño y en la forma en la que se usan, las tecnologías ya incorporan dentro de sí y responden a determinadas visiones de mundo, a determinados valores, a los intereses de las personas que usan y producen esas tecnologías. Hay un autor que se llama Eitan Sadovsky que nos propone pensar en 3 dimensiones de la tecnología para darnos cuenta de si las tecnologías son vehículos de la política o no. Y Eitan Sadovsky nos propone que nos preguntemos, ¿las tecnologías responden a los intereses de algún grupo social en particular y perjudican los intereses de algún grupo social? ¿Las tecnologías tienen impactos iguales entre los diferentes grupos sociales o más bien tienen impactos diferenciados y hay personas que son más afectadas mientras que otras son beneficiadas a través del uso de las tecnologías? Y también nos propone que nos preguntemos cuáles son los imperativos que rigen a las tecnologías, es decir, cuáles son las fuerzas que organizan el uso de las tecnologías. Al respecto, lo que podríamos preguntarnos es, y planteo un listado muy breve de preguntas, es si las tecnologías responden a los intereses de algún grupo social en particular o sirven por igual a todos los grupos sociales. Si las tecnologías favorecen, más bien si su uso favorece los intereses de algún grupo social por encima de los de otros. Si el impacto de las tecnologías es desigual entre diferentes agrupamientos sociales y si hay algún sector social que resulte particularmente beneficiado. En un artículo célebre de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, un autor que se llamó Langdon Winner, se preguntaba si las tecnologías tienen política. Y ahí Langdon Winner planteaba un ejemplo que a mí, cuando lo leí por primera vez, me resultó revelador y que les comparto para que veamos cómo las tecnologías, aun cuando parezcan simples objetos neutrales, en realidad ya incorporan dentro de sí y objetivizan determinadas concepciones de mundo, valores, etc. Si nosotras vemos esta imagen, que es una carretera, como podemos ver, quizá no notemos nada peculiar en ella. Veamos simplemente, en el caso de la imagen de la izquierda, que es una fotografía de la década de 1950 por los coches que están ahí. Y yo les puedo comentar que es una fotografía de los pasos elevados que están en una ciudad, en una parte en específico de Nueva York, que es la avenida Long Island. Si ustedes ven esta fotografía, quizá no encuentren nada de extraño en ella, ¿cierto? Pues estos puentes que a primera vista no nos dicen nada y que parecen simplemente una construcción neutral, que no representa ningún valor o ninguna lógica de exclusión en el entorno urbano, fueron diseñados por este señor, por un arquitecto, un planificador urbano llamado Robert Moses, que diseñó estos puentes de tal manera que por debajo de esos, que en la parte inferior por la carretera no pudieran pasar camiones, no pudiera pasar el transporte público. Y Moses diseñó los puentes de esta parte, o los pasos elevados de esta parte de Nueva York, de tal manera que fueran inaccesibles a las personas empobrecidas y en el caso de una sociedad tan racialmente segregada como la estadounidense, más en su época, para que las personas afrodescendientes no pudieran acceder a una parte de la ciudad por el diseño urbano, porque el diseño urbano hacía imposible que pudieran llegar en transporte público a esa parte de la ciudad. Este ejemplo es muy célebre en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología como una manera de mostrar que aun cuando las tecnologías, en este caso una tecnología del diseño urbano, parezcan simples objetos neutrales, en realidad incorporan ya los valores, las visiones de mundo, los prejuicios de las personas que los diseñan. En este caso,
las posiciones abiertamente clasistas, incluso eugenésicas, que tenía Robert Moses, este importante arquitecto que diseñó la ciudad de Nueva York. Esto no es exclusivo del diseño urbano, sino que está presente en la forma en la que se diseñan las tecnologías en general, como mostraré más adelante a propósito de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial. Pero lo que me interesa que tengamos presente en este momento es que aun cuando las tecnologías parezcan simples objetos, y podríamos considerar que son objetos neutrales a primera vista, en realidad ya incorporan las visiones de mundo, los principios, los valores, los prejuicios de las personas que las diseñan. A esto, como les decía, se les conoce como un enfoque tecnopolítico, a esta visión de estudiar las tecnologías, y lo que nos propone este enfoque es entender a las tecnologías como un medio a través del cual se canalizan determinadas relaciones sociales y que a su vez las tecnologías tienden a modificar las relaciones sociales, sea, como en el caso de este ejemplo que les acabo de compartir, a través del espacio o también a través de modificar las dinámicas sociales con tecnologías como las que referiré más adelante sobre la inteligencia artificial. Entonces, una primera conclusión que me interesa compartirles en esta charla es que las tecnologías no son neutrales, sino que incorporan ya determinados objetivos y tienden a reproducirlos a lo largo del tiempo. Ahora, como les decía, quisiera hablar un poco más sobre una tecnología que está en boga y que es la inteligencia artificial. Y para ello les propongo que nos preguntemos qué es esa tecnología, qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial surge como área de investigación científica y tecnológica hace casi 70 años, el próximo año se cumplirán 70, de un evento que se considera fundacional de esta área de investigación científica y desarrollo tecnológico, que fue la conferencia de Dartmouth que se llevó a cabo en 1956. Y en el llamado a que algunas personas se apuntaran para participar en esta conferencia, los impulsores de esta agenda de investigación, John McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon, planteaban la siguiente definición de inteligencia artificial, que es la definición seminal. Ahí estos autores nos decían, para los objetivos de esta convocatoria, la inteligencia artificial, más bien el problema de la inteligencia artificial, se considera como el de construir máquinas que se comporten de maneras que serían llamadas inteligentes si un humano se comportara de ese modo. Acá tenemos una fotografía de ese ejemplo, de ese evento, del proyecto de verano de 1956 de inteligencia artificial en Dartmouth. Y como podemos ver, ahí están todos los primeros autores, impulsores de la inteligencia artificial. Cuando le presento esta imagen a mis estudiantes, comúnmente me dicen, oye, Cristóbal, eran puros hombres blancos. Esto, como veremos, va a tener su importancia más adelante, porque la inteligencia artificial y el uso que hacemos de los sistemas de inteligencia artificial tiende a reproducir visiones androcéntricas, y es algo sobre lo cual abundaré a continuación. Actualmente, esa definición de inteligencia artificial que propusieron los pioneros del área es considerada un tanto reiterativa, porque nos dice que la inteligencia artificial son las máquinas que se comportan de manera inteligente, una definición que es circular, y actualmente hay otras definiciones, en particular dentro del paradigma de la inteligencia artificial, con el enfoque conexionista de la inteligencia artificial, que nos dicen, acá retomo esta definición de dos autores, de Kaplan y Heinlein, que nos dicen que la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de un sistema computacional para interpretar datos, aprender de dichos datos y usar ese aprendizaje para lograr tareas específicas a través de la modificación adaptativa y flexible de su funcionamiento. La inteligencia artificial representa un salto cualitativo en la historia de la tecnología, porque se trata de los primeros sistemas tecnológicos que tienen la capacidad de mejoramiento adaptativo y que mejoran su desempeño conforme más se usan. Lo que habitualmente sucedía con las tecnologías es que su uso se deterioraba y tendía a degradarse conforme más se usaban. Con la inteligencia artificial sucede algo muy peculiar, que es son los primeros sistemas tecnológicos cuyo uso mejora conforme más se usan. Y esto es consecuencia del uso de los datos y de la codificación de las prácticas sociales y de los entornos en los datos. Ahora abundaré un poco más sobre los datos. Hay una definición que actualmente se considera como la que usan los gobiernos en el mundo para definir qué es la inteligencia artificial y para diseñar políticas, que es la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
que en 2024 definió a los sistemas de inteligencia artificial de la siguiente manera. La OCDE nos dice que un sistema de inteligencia artificial es un sistema computacional que, a partir de los datos que recibe, de nuevo, los datos, como vemos, es un elemento muy importante, que a partir de los datos que recibe, deduce cómo generar resultados tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Y además nos dice que los sistemas de inteligencia artificial pueden variar en sus niveles de autonomía y adaptabilidad tras su implementación. Como podemos ver, hay dos elementos clave en la manera en la que definimos la inteligencia artificial. Uno, sobre el cual he insistido ampliamente y que en las definiciones están muy presentes, son los datos. Los datos son un elemento clave para el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial y algo que está muy establecido en el área es que la calidad de los resultados de los sistemas de inteligencia artificial depende a su vez de la calidad de los datos con los que son entrenados. Esto, como veremos a continuación, resulta crucial. Y sobre los datos, incluyo en la parte derecha de la diapositiva una imagen de la revista The Economist, una de las revistas más importantes de pensamiento económico que se publica una vez a la semana, todos los jueves, desde hace más de 150 años, casi 180 años. Y en esa revista, en esa portada de su revista de 2017, lo que The Economist decía es que el recurso más importante del mundo ya no es el petróleo, sino que son los datos, justamente poniendo de relieve la importancia que tienen estos elementos, estas formas de codificar la información en código binario para el funcionamiento de la economía digital contemporánea y en particular para la inteligencia artificial. Y otro elemento que es muy importante en el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial es lo que algunos autores llaman la lógica operacional de los sistemas de inteligencia artificial, que son los algoritmos que se usan para procesar los datos. Muchas veces, y bueno, seguramente en nuestro uso cotidiano del lenguaje, las personas hablamos sobre que el algoritmo me recomendó tal cosa o que soy adicto a tal red social por el algoritmo, porque es muy bueno el algoritmo. Pues un algoritmo, aunque nos suene algo muy complejo, es algo en realidad muy sencillo, aunque en estos sistemas han adquirido un grado de sofisticación tecnológica que es realmente muy elevado. Pero en su concepción, un algoritmo es simplemente una serie de pasos a seguir para conseguir un objetivo. En su sentido más elemental, una receta de cocina, por ejemplo, es un algoritmo, porque es una serie de pasos a seguir para conseguir un determinado objetivo. Según yo había metido en mi mochila, pero no lo traje, un cubo de Rubik, porque para completar un cubo de Rubik, las personas que lo hayan hecho sabrán que hay que seguir simplemente una serie de pasos y que es la manera en que se puede completar ese juego. Entonces un algoritmo es una serie de pasos a seguir que, si se siguen al pie de la letra, conducen efectivamente a la consecución de un objetivo. En este caso, una serie de reglas, así es, una serie de reglas y de pasos a seguir que, si se siguen a pie juntillas, permiten la consecución de un objetivo. En los sistemas de inteligencia artificial, estos son en los contemporáneos, en los actuales, en los del enfoque conexionista, estos son los dos elementos más importantes: los pasos a seguir en el procesamiento de los datos y los propios datos, que son la forma a través de la cual los sistemas de inteligencia artificial codifican la información de las prácticas sociales, de los gustos de las personas, de los cambios en el entorno. Acá retomo un esquema planteado en uno de los manuales más famosos de inteligencia artificial, que es el de Russell y Norvig, y en este esquema los autores nos plantean, como les digo, una representación esquemática de cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial, me paro un momento para señalar esto en la pantalla. Los sistemas de inteligencia artificial, sean en los que operan en las redes sociales como YouTube o Facebook, o los que operan, por ejemplo, para la autoconducción de los vehículos, operan en términos generales de la siguiente manera. Los sistemas de inteligencia artificial están inscritos en un entorno o ambiente, captan información sobre ese entorno o ambiente a través de sensores. Estos sensores pueden ser cámaras, giroscopios, GPS, entre muchos otros. Procesan la información que captan de sus entornos a través de esos sensores, y este procesamiento se lleva a cabo en la nube, en lo que comúnmente se llama la nube, que en realidad es muy terrenal. La nube son enormes centros de procesamiento de datos en los cuales hay millones de chips de GPUs, en los cuales se procesa con un uso muy intensivo de energía la información, y después esta lógica operacional genera predicciones, recomendaciones o decisiones que después, a través de distintos efectores, que pueden ser un brazo robótico, una pantalla,
el volante de un vehículo autónomo como los de Tesla, el sistema de inteligencia artificial genera modificaciones en el entorno o en el ambiente en el cual está inscrito. Entonces, como podemos ver, hay una serie de pasos que van desde la percepción hasta la decisión y hasta la acción, y en todos estos momentos están presentes los datos como un elemento transversal a la manera en la que funcionan los sistemas de inteligencia artificial. Bien, dicho eso, paso a la parte que es la más importante de la charla que preparé para el día de hoy, que es cómo esto se traduce en prácticas de discriminación, porque hasta aquí parece que es todo muy técnico y que son solo datos que están siendo procesados de manera muy intensiva en energía para producir, por ejemplo, que un vehículo de autoconducción se frene ante un semáforo en rojo. La pregunta ahora que les propongo que nos hagamos es cómo estas prácticas de digitalización y el uso de los sistemas de inteligencia artificial se traduce en prácticas de discriminación. Y todo ese largo rodeo sobre cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial lo hice para que pensemos en dos formas en que los sistemas de inteligencia artificial reproducen las desigualdades y las prácticas de discriminación. Estas dos formas están vinculadas justamente con los datos y con los algoritmos. En particular, con las desigualdades sociales que están codificadas bajo la forma de los datos y en lo que se conoce como sesgos algorítmicos, que son desigualdades que están relacionadas con la forma en la que se diseñan y se procesan los datos en los sistemas de inteligencia artificial. Aunque hago esta distinción analítica entre las desigualdades codificadas en los datos y las desigualdades codificadas en el diseño de los algoritmos usados para el procesamiento de datos, en general se trata de dos elementos que se retroalimentan. Bien, ¿a qué me refiero con que las desigualdades están codificadas en los datos? Comúnmente pensamos que los datos son representaciones neutrales de la realidad. Incluso hay frases ya muy enraizadas en nuestros sentidos comunes, como por ejemplo que dato mata relato, decimos muchas veces, ¿no? Pero en realidad los datos son ya en sí mismos una construcción social y no son una representación neutral de la realidad. Ahora me referiré a algunos ejemplos sobre eso. En los estudios sociales sobre los datos, algo que está muy establecido es que los datos no existen en sí, sino que hay que construir los datos. Y para construir los datos hay determinados criterios, como por ejemplo, en el caso de los datos digitales, ¿quiénes pueden acceder a los dispositivos digitales? Si las personas no pueden acceder porque no tienen un teléfono móvil o porque no tienen conexión a Internet a redes sociales como TikTok o Facebook, generan una menor huella digital, generan menos datos, y esto implica que su presencia en las redes digitales es mucho menor y prácticamente que no hay datos sobre ellas. Entonces, los datos están mediados por condiciones materiales de acceso a las tecnologías, y las desigualdades de acceso a las tecnologías se expresan también como una desigualdad en la generación de datos. Esto, como veremos, es muy importante porque los grupos empobrecidos, los grupos históricamente marginados, tienen una menor representación en los datos con los cuales se entrenan los sistemas de inteligencia artificial, y esto conduce a que los datos que están reflejando esas desigualdades tiendan a perpetuarse en el tiempo por la forma en la que funcionan los sistemas de inteligencia artificial. Comencemos con algunos ejemplos que son quizá anecdóticos, que pueden parecer incluso insignificantes en sus efectos, para después pasar a algunos otros ejemplos en los que veremos que esto es realmente una cosa muy seria y que se ha traducido en prácticas de discriminación, incluso de encarcelamiento de personas por la forma en la que funcionan los sistemas de inteligencia artificial, que tienden a reproducir las desigualdades de nuestras sociedades. Comienzo con un ejemplo que es uno de los más estudiados y uno de los primeros que se analizaron sistemáticamente para explicar los sesgos algorítmicos. Entre 2011 y 2014, como se ve en el recuadro en rojo que puse por allá, la alcaldía de la ciudad de Boston, en Estados Unidos, ideó un sistema que se llamó Street Bump para detectar en qué calles de la ciudad había más baches. ¿Y cómo lo hacían? Pues las personas llevaban su teléfono celular en el auto, y el teléfono celular, por los sensores que incorpora y por los sensores de movimiento en particular que incorpora, podían detectar cuando había un movimiento abrupto, y de esa manera
el sistema de inteligencia artificial, el celular, cuando descargaba esa aplicación, podía detectar que ahí había un bache por el movimiento abrupto de caer en uno de ellos. Pensemos, estamos en el año 2011, un momento en el cual el uso de los smartphones todavía no era tan generalizado como lo es hoy día. Y la alcaldía de Boston, y en particular el equipo técnico encargado de llevar a cabo estas actividades, detectó algo que les pareció muy extraño, y es que en las zonas más ricas de la ciudad había más baches que en las zonas marginales y pobres. Y uno se pregunta, a ver, pues intuitivamente, si a mí me preguntaran ¿dónde hay más baches, en Iztapalapa o en Polanco?, pues yo intuitivamente pensaría que hay más baches en Iztapalapa, porque por la forma en la que se organizan las dinámicas urbanas, se le destina más presupuesto público a las zonas con oficinas, a las zonas con residenciales respecto de las zonas periféricas. Y en realidad mandaron a distintos equipos a verificar si en efecto había más baches en las zonas más ricas de la ciudad que en las zonas marginales y empobrecidas, y detectaron que no era así. Y se preguntaron, ¿por qué nos dio ese resultado entonces este sistema, esta aplicación que se llama Street Bump? Y lo que detectaron, después de pasarlo por un equipo interdisciplinario en el cual había no solo ingenieros e ingenieras, sino antropólogos, sociólogos, economistas y otras personas, detectaron que el sistema había arrojado ese resultado, según el cual había más baches en las zonas más ricas, porque las únicas personas en ese momento que tenían teléfonos celulares adecuados para detectar esos baches eran las personas que vivían en esas zonas ricas y que tenían teléfonos celulares con las condiciones técnicas adecuadas para detectar eso. Entonces, y auto. Sí, que no iban en el metro o en algún otro, o que no iban caminando. Entonces, esa es una forma, un ejemplo típico sobre la manera en la cual, uno, los datos no son neutrales, sino que los datos son socialmente construidos y hay criterios para la construcción de esos datos. En este caso, disponer de auto, disponer de un teléfono celular con las condiciones técnicas que permitía que esa aplicación detectara que había baches. Y otra, que los resultados y los datos no necesariamente son un reflejo fiel de la realidad, porque están mediados por un conjunto de condiciones sociales, no solo tecnológicas, para su construcción. Este, como les digo, es un ejemplo inicial, pero que me parece muy revelador sobre la manera en la que los datos y las conclusiones a las que se puede llegar a través de los datos no son una expresión fiel de la realidad y tienden a reproducir, o tenderían a reproducir, si los ingenieros a cargo de este equipo hubieran hecho caso, tenderían a reproducir las desigualdades urbanas, porque la consecuencia de este primer resultado que arrojó este sistema de inteligencia artificial, o que incorporaba algoritmos de inteligencia artificial, sería, pues hay que repavimentar las zonas más ricas de la ciudad y dejar que las zonas más pobres sigan como están. Pensemos ahora en otros casos, como les decía, voy a ir subiendo un poco el tono en la forma en la que esto reproduce prácticas de desigualdad y de discriminación. Otro ejemplo que ha sido muy estudiado en los estudios sociales de la inteligencia artificial tiene que ver con el uso de los sistemas de inteligencia artificial para la contratación de personal, y en particular para la contratación de la gerencia de las grandes empresas. Ustedes, quizá acá no, porque se dedican al sector público, pero si conocen a personas que estén en este momento postulando a puestos en el sector privado, sabrán que en muchos casos ya no son personas quienes llevan a cabo el primer filtro de revisión de las hojas de vida, de los curriculum vitae de las personas que postulan a un nuevo puesto, sino que hay un algoritmo, un sistema de inteligencia artificial que es el primer filtro para detectar quiénes tienen los perfiles idóneos por su formación, por su trayectoria profesional, para ocupar un determinado puesto. Con uno de los primeros sistemas de inteligencia artificial que se usó para la alta gerencia de empresas como Amazon, acá está en la imagen de la izquierda una nota de Reuters sobre ese punto justamente. El sistema de inteligencia artificial era alimentado con datos sobre quiénes históricamente habían ocupado los puestos de gerencia, y a partir de eso elegía los perfiles que eran considerados idóneos para ocupar en adelante los puestos de gerencia. Y lo que los observadores encontraron es que todos los perfiles, o casi todos los perfiles de las personas que seleccionaba este algoritmo y este sistema de inteligencia artificial,
eran hombres blancos de edad avanzada. Esto es necesariamente porque los hombres blancos de edad avanzada sean las personas más aptas para los roles de gerencia. Pues no necesariamente, pero este sistema de inteligencia artificial arrojó esos resultados porque había sido entrenado con datos sobre quiénes históricamente habían ocupado los puestos de gerencia en las grandes corporaciones. Lo que evaluaba no era la idoneidad del perfil de las personas que iban a ocupar esos puestos de gerencia, sino que a partir de los datos pretéritos hacía predicciones sobre quiénes iban a ser las personas con los perfiles más adecuados. Y como todas las personas, o casi todas las personas que habían ocupado los puestos de gerencia tenían esas características, hombres blancos de edad avanzada, el sistema de inteligencia artificial descartaba por defecto a personas racializadas, a personas jóvenes y a las mujeres. Lo que esto nos muestra entonces es que hay un sesgo en los sistemas de inteligencia artificial y que los datos de entrenamiento son un elemento crucial porque tienden a reproducir las desigualdades sociales que están incorporadas y codificadas en esos datos. Otro ejemplo, que es también muy conocido, quizá con este tengan mayor familiaridad. Esta es, bueno, como ustedes saben, actualmente hay sistemas de inteligencia artificial generativa que pueden generar texto, como ChatGPT, o imágenes, como ahora incluso videos. Y esto es un ejercicio que hicieron desde un think tank en Estados Unidos que se llama Brookings Institution, en el cual le pidieron a un sistema de inteligencia artificial que se llama DALL-E, que es también de OpenAI, de la misma empresa que produce el ChatGPT, y le pidieron que generara 20 imágenes con la consigna, genera 20 imágenes de un grupo de personas ricas. Y bueno, acá es una parte en la que me salgo un momento de la presentación para mostrarles otra cosa. Este es el informe de Brookings Institution y como pueden ver, habla sobre la forma en la que los sistemas de inteligencia artificial generan una falta de representación en la generación de imágenes. Y lo que es muy llamativo, hago clic en una de las imágenes, es que cuando le pidieron genera imágenes de un grupo de personas ricas, como pueden ver, son sobre todo hombres y personas blancas. Y esto es porque en las imágenes con las que los sistemas de inteligencia artificial han sido entrenadas, casi todas las personas que cumplen con estas características, ser personas ricas o un grupo de personas ricas, son hombres blancos con el fenotipo de las personas que viven en Estados Unidos o en Europa Occidental. Además, bueno, hay una idea sobre cómo se visten las personas ricas, sobre cómo se alimentan las personas ricas, sobre qué beben las personas ricas. Y esto, bueno, nos muestra que los sistemas de inteligencia artificial tienden a reproducir determinadas imágenes y determinadas visiones del mundo, determinados incluso prejuicios sobre cómo son las personas ricas. A continuación, también en este mismo informe de The Brookings Institution, le pidieron a este mismo sistema de inteligencia artificial que hiciera imágenes de cómo lucía una persona exitosa. ¿Y qué creen? Todos hombres. Todos hombres y además de una determinada edad, que además el éxito está vinculado con ser atractivo de acuerdo con los patrones hegemónicos de belleza. Entonces, estos sistemas de inteligencia artificial no son neutrales, sino que tienden a reproducir determinados prejuicios, visiones, estereotipos y a reproducir también los valores y los imaginarios que están relacionados con estas, que están asociados a la idea del éxito o a la idea de la riqueza. Me parece que seguramente veo a muchas mujeres por acá, a muchas compañeras por acá, seguramente les llama la atención y les desagrada esto, ¿no? Porque es que el éxito y la riqueza están asociados solo a lo masculino y a determinado perfil a determinadas características de fenotipo. Bien, como les decía, esto tiene implicaciones realmente muy significativas, no solo en que se reproducen determinados estereotipos favorables a determinados grupos sociales, sino que también se traduce en prácticas de discriminación.
Acá presento dos notas, una de la BBC y otra de la revista Forbes, en la cual se documenta un escándalo que estuvo vinculado a una de las mayores empresas tecnológicas, que es Google, porque en 2015 Google Fotos, una de las aplicaciones que está incorporada en casi todos los teléfonos de Android, etiquetó a través de los sistemas de reconocimiento facial y de etiquetado de imágenes a 2 personas afrodescendientes como gorilas. Repito, porque quizá es algo que es muy impactante y muy necesario que lo dimensionemos en la gravedad de esto. El algoritmo de Google Fotos, el sistema de inteligencia artificial que está vinculado a esta aplicación, Google Fotos, etiquetó a 2 personas afrodescendientes en Estados Unidos como gorilas. A la fecha, Google no ha podido solucionar ese problema en su sistema de inteligencia artificial. Acá una nota de The Guardian de hace 7 años, ahora les presento otra un poco más actual. ¿Y saben cuál fue la solución de Google para evitar que siguiera haciendo esto y que siguiera dañando la imagen de la empresa a través de etiquetar como gorilas a personas racializadas? Lo que Google hizo, la solución poco elegante que tomaron, fue evitar que su algoritmo pudiera reconocer gorilas. Entonces, en lugar de dedicar sistemáticamente esfuerzo y atención no solo a que se reconozca adecuadamente a las personas blancas y que se identifique quiénes son esas personas blancas, lo que hicieron fue evitar que el sistema de Google Fotos pudiera identificar gorilas. Y acá otra nota, en este caso de New York Times, en la cual, esta es de 2023, de hace un par de años, se dice 8 años después de la controversia sobre que personas negras afrodescendientes fueron etiquetadas como gorilas por su sistema de etiquetado de imágenes, y a pesar de los grandes avances en la visión computacional, las grandes empresas tecnológicas como Google, y también se hace referencia a Apple, siguen sin poder resolver este problema y tienen temor del daño a su imagen pública que genera esta situación. Entonces, esto que a lo que he hecho referencia no solo favorece a determinados grupos sociales que son asociados a la riqueza, al éxito, a la belleza, sino que también genera prácticas de discriminación en las cuales las personas de otros orígenes étnicos que no son blanco caucásico son incluso etiquetadas como gorilas y reducidas a la animalidad. A esto es a lo que se conoce como sesgos algorítmicos. Tomo una cita acá de un estudio muy reciente que aborda ampliamente este tema, y las autoras y autores de este artículo nos dicen: un sesgo algorítmico ocurre cuando un sistema computacional produce resultados injustos, dañinos o discriminatorios debido a errores sistemáticos. A menudo refleja o refuerza los prejuicios existentes en los datos de entrenamiento, que pueden provenir de decisiones humanas, conscientes o inconscientes, o de la forma en que se diseñan y usan los algoritmos. Esto no solo tiene consecuencias reputacionales para las empresas, y no es solo que sea desagradable que a una persona afrodescendiente la vinculen con un gorila, sino que también tiene consecuencias materiales, tiene consecuencias prácticas muy, muy graves. Pongo acá en esta diapositiva un informe de Amnistía Internacional en el Reino Unido, en el cual se documenta que el uso de los sistemas de inteligencia artificial por parte de la policía ha llevado al encarcelamiento injustificado de personas en el Reino Unido. De esta manera, entonces, estos sistemas de inteligencia artificial rompen con el principio de presunción de inocencia para, a partir del procesamiento de datos sobre dónde, a qué hora, en qué zonas de la ciudad, qué tipo de persona comete crímenes, para así, decía, romper con el principio de presunción de inocencia y pasar más bien a otro principio que Amnistía Internacional denomina predicción de la culpabilidad. Y esto es muy grave porque ha habido numerosos casos de encarcelamiento de personas en el Reino Unido que han sido encarceladas como resultado de que un sistema de inteligencia artificial predijo que en determinada zona de la ciudad o a determinada hora una persona con determinadas características de su fenotipo iba a cometer un crimen. Esto no solo ha sucedido en el Reino Unido, sino también en Estados Unidos. Acá
Este es un caso que ha sido muy bien estudiado, muy documentado. El New York Times ha dedicado varias notas al respecto en la ciudad estadounidense de Detroit, en la cual un sistema de inteligencia artificial que están entrenados, recordemos, preponderantemente con imágenes de personas blancas, un sistema de inteligencia artificial señaló como responsable de un crimen a ese señor que está en la imagen porque identificó erróneamente que él era quien había hecho un robo. Y esta persona fue a un partido de béisbol o de fútbol americano, no recuerdo ahora, y las cámaras del estadio dijeron, es este el que cometió el robo del cual se tiene registro en una imagen en los días pasados. Y por eso encarcelaron a esta persona. Entonces, estas prácticas de discriminación que están codificadas en los datos y en los algoritmos de inteligencia artificial tienen, como podemos ver, consecuencias prácticas que son realmente muy significativas y muy graves. Y es importante que lo señalemos. Además, y ya con esto voy cerrando porque ya creo que me estoy extendiendo de más. ¿Voy bien con el tiempo? ¿Sí? Bueno, también hay sesgos. Bueno, una cosa, nota al margen. A mí me parece que llamar a estas prácticas que son realmente muy nocivas simplemente sesgos es un uso realmente muy suave del lenguaje, ¿no? O sea, es discriminación sistemática, es racismo sistémico, y llamarlos solamente sesgos me parece que es un uso muy suave de las palabras. Me parece que es importante llamarlo de otras maneras. Pero bueno, hecha esa nota al margen, también hay sesgos en la forma en la que se diseñan los sistemas de inteligencia artificial. Quizá todos y todas nosotras estamos familiarizados con este dispositivo que está ahí, ¿cierto? Bien. También seguramente algunas y algunos de nosotros estamos familiarizados con esto. Hola Siri. Lo siento, no te entiendo. Bueno, no me entendió Siri. Pero nosotros y nosotras seguramente más de uno ha usado estos sistemas de inteligencia artificial de reconocimiento de voz. Y quizá alguna o alguno de nosotros se haya preguntado, ¿estos dispositivos en su diseño mismo encarnan una determinada visión del mundo, encarnan relaciones sociales particulares, tienden a reproducir esas relaciones sociales? Eso es algo que los estudios feministas de la tecnología se han preguntado ampliamente. Y una cuestión que ha llamado la atención de las estudiosas feministas de la tecnología es ¿por qué, por defecto, todos los sistemas de inteligencia artificial con reconocimiento de voz tienen voz de mujer? Siri, Cortana, Alexa, todos, por defecto, tienen voz de mujer. ¿Es esto acaso un error, una casualidad, un error involuntario? Pues no. Lo que las autoras de los estudios feministas de la tecnología y de la inteligencia artificial han discutido es que esto no es resultado de una casualidad con resultados penosos o desafortunados, sino que la inteligencia artificial tiende a reproducir las relaciones de poder, de género, de raza, de clase, y que tiende a reforzar también la idea de que las personas que deben estar siempre disponibles para atender nuestros caprichos, para cuidarnos, para servirnos, son las mujeres. De esta manera, entonces, los sistemas de inteligencia artificial reproducen por diseño las relaciones desiguales entre los géneros. Esto no es casualidad. Está inscrito en el diseño mismo de los algoritmos con los que funcionan estos sistemas. Para decirlo con una metáfora, está en el ADN de las tecnologías contemporáneas, justamente, esta incorporación de una visión del mundo en la cual las personas que deben estar siempre atentas, solícitas, amables para cumplir nuestras necesidades, nuestros cuidados y nuestros caprichos, son mujeres. Tras numerosas críticas, las empresas ya pusieron la posibilidad, la opción de que ahora Siri o Alexa o Cortana o Google Assistant tengan voz de hombre. Pero fue solo después de numerosas críticas y de un daño reputacional significativo que hicieron ese cambio. Pero por diseño, estos dispositivos encarnaban esa relación desigual entre los géneros y tendían a reproducirla. Sí, adelante. Bueno, quería comentar, leí en alguna ocasión un estudio que hablaba precisamente de esto y decía que venía desde los 60 aproximadamente, cuando comienza el estudio de la inteligencia artificial, que ahí nace la abuela de Siri, Cortana y todas ellas,
Y entonces esa inteligencia artificial se utiliza para beneficiar precisamente al hombre blanco, bueno, que es hombre y es blanco, por lo que se llamaba histeria en las mujeres. Que entonces... después pues ya se supo que no era realmente histeria, pero bueno, yo creo que la mayoría sabemos cómo se trataba la histeria en ese entonces, ¿no? Y se generó una IA, la cual era como un psicólogo, por así decirlo, en el cual la mujer iba y platicaba todo lo que estaba sucediendo en su casa, en su hogar, y esta IA estaba entrenada con diferentes tipos de respuestas que, con base en las palabras que escuchara de las mujeres, podía generar como algún consejo o algunas ideas de mejora para mantener su relación a flote. Posterior a eso, pues se fue evolucionando y se dieron cuenta que todas estas IAs tenían la voz de mujer, precisamente porque para los hombres blancos era más fácil darle órdenes a una mujer que a un hombre. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, también este diseño de Cortana, que era de Microsoft, me parece. De hecho, está dentro de un juego que se llama Halo, que también es como un asistente, ¿no? Que se supone que es como Jarvis, no sé, de Iron Man, si lo han visto. Es algo así. Entonces jalan a Cortana para poder tener como una competencia, pero todo, cuando hacen el estudio, pues sale, ¿no? Todo esto que es porque es más fácil darle instrucciones a una mujer, órdenes a una mujer por parte de un hombre, que un hombre no se sentía cómodo dándole instrucciones a otro hombre. Y además por la voz masculina, ¿no? Que te saludara una voz masculina en la mañana, dime en qué puedo ayudarte. No era tan sexy, sí, claro, como escuchar la voz femenina, ya que también tú puedes colocar la voz, no sé, como con acento español, acento colombiano. Entonces, pues, ¿cómo es? Es de género, ¿cómo se llama? Bueno, sí. Como violencia de género, no sé, o sea, como que la mujer está para servir. Entonces, la inteligencia artificial, la primera, o sea, que se utilizó para asistir a las personas, pues fue diseñada para mujeres y para beneficiar a los hombres. Y posterior a eso, de ahí salió que todas las IAs fueran con voz femenina. Ahora creo que le puedes poner hasta la voz de tus hijos o la voz de, no sé, Superman o así, pero por eso inició como con voz de mujer. Perfecto, sí, muchas gracias por ampliar este punto. Es realmente muy, muy interesante y muy valioso lo que nos compartes. Bueno, entonces, sobre este punto, como ya decíamos, hay una feminización de los dispositivos digitales en la que se asume que quienes deben estar siempre prestas en este caso, a cumplir nuestros caprichos, a atender nuestras demandas, son las mujeres o dispositivos feminizados. Y esto tiende a reproducir determinadas visiones de mundo y relaciones desiguales entre los géneros. Bien, entonces ya con esto voy cerrando y planteo algunas conclusiones. Lo que, en conclusión, sobre este punto, me interesa que nos quede claro, es que los sistemas de inteligencia artificial tampoco son neutrales, sino lo son tanto por los datos sesgados con los que son entrenados, que representan de manera menor, inferiorizada, menos abundante a las personas de los grupos históricamente marginados, de los grupos empobrecidos, y que además, con los resultados que generan los sistemas de inteligencia artificial basados en el entrenamiento con estos datos, tienden a reproducir esos sesgos o esas relaciones desiguales presentes en la realidad, y además, como ya decía, que tienden a perpetuar en el tiempo las relaciones de discriminación, de desigualdad que existen en nuestras sociedades contemporáneas y que están codificadas en los datos. Y una última cuestión, y con esto me interesa que cerremos, es la pregunta de si se puede hacer algo al respecto. ¿O estamos condenados a que las tecnologías sean necesariamente así y a que reproduzcan siempre, inevitablemente, las desigualdades? Bueno, sobre eso quisiera plantearles algunas reflexiones finales. Una primera cuestión es que, como decía al inicio, todas las tecnologías son productos sociales y encarnan dentro de sí determinadas elecciones, determinados objetivos, determinadas visiones de mundo. Las tecnologías son una manera de materializar intereses y eso es siempre político. Sean los intereses de las personas que se benefician preponderantemente con su uso, que son personas pues, blancas, jóvenes del norte global,
o sean los intereses, como ya nos decía la compañera hace un momento, de los hombres que están necesitados de o que están buscando la validación y el cuidado femenino. La tecnología es entonces un producto social y como producto social es susceptible también de ser regulada socialmente. Las tecnologías, y acá lo digo con todo respeto para quienes crean en Dios, las tecnologías no son palabra de Dios inmutable y que no se pueden transformar de ninguna manera. Las tecnologías en tanto productos sociales pueden ser moldeados por las sociedades que los usan. Y es importante que entendamos que no hay nada de natural, de neutral ni de inmutable en las tecnologías y tampoco en sus impactos. En las sociedades democráticas, como la nuestra, es importante y yo creo necesario que definamos colectivamente cómo usamos las tecnologías, que no asumamos que las tecnologías tienen que necesariamente reproducir esas desigualdades. Podemos modificar la forma en la que se usan las tecnologías y podemos regular, dotarnos de instituciones para controlar la forma en la que se usan. Dentro de las múltiples preguntas que podemos hacernos al respecto está, por ejemplo, ¿qué usos de las tecnologías son deseables y cuáles no? ¿Es deseable, por ejemplo, que se use la inteligencia artificial para automatizar el genocidio en Palestina? Yo creo que no. Pero no hay regulaciones al respecto y la inteligencia artificial se usó para bombardear automáticamente la Franja de Gaza sin ninguna restricción. ¿Es deseable que los niños, las niñas, las infancias estén sometidas a publicidad a través de las plataformas digitales? Yo creo que no. Y eso es algo en lo cual como sociedades podemos dotarnos de regulaciones, porque hay usos que son deseables de las tecnologías. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial para la detección oportuna del cáncer, a mí me parece que es un uso importantísimo y que hay que impulsarlo. Pero hay otros usos de las tecnologías, en particular de la inteligencia artificial, como esos dos que acabo de mencionar, el uso para automatizar los bombardeos y para automatizar la guerra, y el uso para generarle o mostrarle contenido inapropiado a las infancias, que me parece que tendríamos que cuestionarnos si es deseable. Yo creo que no lo es, pero que sea resultado de una deliberación democrática. Y también me parece que es importante que nos preguntemos cómo evitamos que el uso de las tecnologías genere impactos que dañen los derechos de algunos grupos, sean de las mujeres, de las personas racializadas, de los grupos indígenas, de las y los trabajadores. Las sociedades, y en particular las sociedades democráticas, podemos dotarnos de instituciones, de regulaciones que moderen, que orienten los usos de las tecnologías. Y eso me parece que es importante y que en el caso de México apenas empieza a darse una discusión sobre eso, que me parece es urgente y que debemos darla. Y por eso agradezco mucho la invitación a estar por acá para contribuir de manera modesta a esa discusión. Y por último, les hago una invitación a que miremos con extrañeza las tecnologías, a que cuando le hablemos a Alexa no asumamos que necesariamente debería tener una voz de mujer, que cuando miremos estos dispositivos no asumamos que necesariamente tenemos que comprarnos el iPhone nuevo que salga el próximo año, que miremos con extrañamiento los objetos tecnológicos y que nos preguntemos ¿por qué son así? ¿Podrían ser de otro modo? ¿A quién les sirve que sean así? ¿Podrían responder a otros intereses sociales que no sean los que actualmente están materializados en ellos? Y también la invitación es a que veamos que las formas actuales de las tecnologías son apenas una forma posible, pero que si como sociedades democráticas optamos por regular y por establecer instituciones para modelar los usos sociales de las tecnologías, podríamos fortalecer los usos deseables y limitar los usos indeseables de las tecnologías. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristóbal, por esta plática tan interesante, por todos los ejemplos que nos traes y estas propuestas que nos hacías al cierre. Y si les parece bien, dejamos un ratito ahora para preguntas o comentarios o ideas que quieran compartir. Sí, Pablo. Yo quisiera comentar que el tema de regular a lo mejor también es algo limitado en el sentido de que
Hay muchas leyes que buscan la igualdad y buscar equilibrar, pero no se respetan simplemente porque no se cree. El tema es cultural, educativo, de ir transformando cómo pensamos. Hay una tesis de un doctor en ciencia política de la UNAM que se presentó en 2017, donde a partir del estudio de la filosofía de la ciencia, de la psicología cognitiva y en general de ciencia política, como el origen liberal del pensamiento liberal, en donde plantea que todos somos iguales, o bueno, se basa en esta filosofía que viene también de la alemana, de Hume y varios filósofos, en donde plantean que todos somos iguales y tenemos las mismas capacidades y demás. No es cierto, porque cuando naces como ahorita pusiste varios ejemplos, cuando naces en Las Lomas, así naces en Iztapalapa, no es lo mismo, no vas a tener ni las mismas oportunidades ni capacidades, y este gobierno o estos gobiernos que les llaman progresistas, por no decir pues así de izquierda, simplemente que han estado tratando de hacer o de operar para emparejar el suelo, el piso, que bajemos, que salgamos de un piso más parejo, pero si sigue estando a nivel mental o como concebimos la realidad, esas desigualdades van a seguir reproduciendo, y aunque haya leyes no va a ser suficiente. Entonces, él plantea por qué pensamos como pensamos, fue la pregunta que trató de responder, y empieza a revisar pues 400 años de filosofía política y va detectando desde el materialismo histórico también y marxismo cómo había también cierto sesgo liberal en el marxismo mismo y en las condiciones materiales, cómo van determinando lo que hacemos, pensamos y las prácticas cotidianas, ¿no? Entonces, el llamado, hay un término que llama hay cierto sesgo de libertad o brecha de libertad que tenemos todos, en donde podemos empezar a hacer estos cambios, pero sí a partir, claro, de instituciones como estas que están involucradas en la educación, en la forma de generar nuevos conceptos o de impulsar y nuevas formas de relacionamiento. Y sí, efectivamente, como también marcabas, es una determinación colectiva que parte de la escucha, y pocas veces había ejemplos de cómo, por ejemplo, Andati, es muy chistoso cómo se dio el surgimiento de esta marca, que era Café Combate, era una empresa de Chihuahua que empezó a producía café, y que empezó a tener éxito porque inventaron esto del café soluble, que se llevaba a las brechas, bueno, donde empezaba la guerra, ¿cómo se llama esta? El campo de batalla, la línea de fuego, la primera fue, en las trincheras, se me fue el nombre, no me acuerdo. Entonces, las trincheras llevaban el café, y ¿cómo es que empiezan a evitar que se fuera a la quiebra estas empresas que ya llevan más de 100 años? Y es preguntándole a los trabajadores. Igual en los de autos, para hacer ergonómicos los asientos, les preguntaban a los trabajadores, oye, ¿qué está pasando en la empresa? Es algo que ni nosotros los de progresistas o de izquierda escuchamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros colaboradores, no les preguntamos, oigan, ¿qué están necesitando? ¿Qué puede ayudar para producir mejor, para generar más ideas, para compartir, mejorar los procesos de trabajo? No lo hacemos y nada más dictamos órdenes. Hay veces que no tenemos ni la experiencia, y es lógico, y no partimos de que estoy aprendiendo. Cada nuevo lugar que voy conociendo pues va a ser distinto, cada nueva administración es distinta, cada forma de pensar y concebir va a ser diferente, y la forma de organización, pero nunca escuchamos a los que están, a los compañeros que son los que saben en dónde está o puede estar la falla. Entonces, por ejemplo, es por darle. Entonces, de manera colectiva, a partir de la escucha y de la retroalimentación, creo que podemos ir haciendo esas transformaciones. Y sí, efectivamente, es igual en esa tesis se plantea cómo se reproduce la ideología no hegemónica, sino hegemonizadora como verbo, porque va actuando para seguir reproduciendo esas desigualdades y esa ideología que privilegia a los grupos tradicionales o clásicos, ¿no? Bueno, era mi comentario y muchas gracias por tu plática.
Bueno, primero muchas gracias por responder a la provocación y que Lilia además estuvo ahí muy metida, que bueno, es un ejercicio que además a los que no estamos trabajando IA en particular y que de alguna manera te ves envuelto en un mundo donde ya absolutamente parece que en todos lados está interesante poderlo empezar a mirar con esta extrañeza o al menos con la posibilidad de hacernos preguntas, ¿no? A mí, la verdad, esta parte que citabas del concepto del sesgo me recordó muchísimo este tema el tema de las fallas en teoría de la violencia, que se construyó este concepto ridículo que son los daños colaterales y que en realidad viene o deviene de toda esta historia tecnológica y que además ha estado plenamente justificada desde la perspectiva también cientificista, ¿no? Porque siempre hay que esta justificación de, bueno, tienen que suceder este tipo de cosas para que podamos avanzar. Y resulta que en esos daños colaterales, bueno, una de las primeras fallas son millones de personas muertas. O sea, porque más no hablamos históricamente, no en el siglo XX ese dato fue muy interesante, ¿no? Hannah Arendt, toda esta gente estuvo trabajándolo muy fuertemente y no es un tema que nos tenga que ser ajeno. O sea, ahorita lo mencionabas, Gaza. Gaza es un laboratorio técnico, científico, que tiene más de 30 años operando. Desde que un celular vibra, se prende, automáticamente tú tienes un ojo ahí y tienes una bala puesta en tu cabeza. Y esos datos están, ¿no? Yo le platicaba a Lili el ejemplo de lo que está haciendo contra Forensic Architecture, por ejemplo, de visualizar, porque más lo importante también es hacer visible cómo es que funciona, no es una cosa que esté por ahí abstracta y que no te toque. Entonces, a mí me gustaría, si tú encuentras, digamos, esta relación, seguramente, y si existe, como en su momento con daños colaterales o esta idea, se construyeron muchas teorías o mucho trabajo conceptual alrededor de la crítica a la practicidad de la violencia, porque al final hay una justificación perfecta para seguirla haciendo, ¿no? Si existen ahorita al menos puntillas ahí que estén diciendo, también regresa, históricamente el trabajo teórico implica mirar atrás y decir eso ya pasó, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ante eso? Y de verdad muchas gracias. Bueno, hola Cristóbal, perdóname, amigo, ¿cómo estás? Mucho tiempo en no verte. Muy interesante la plática, muchas gracias. A mí te escuchaba y me venía todo el tiempo una perspectiva muy en términos de la semiótica y en términos de lo que conocemos como valor de uso. Y ahora que Itandewi nos plantea el tema de los daños colaterales, me hace pensar que hay un trasfondo muy potente en todos los aspectos negativos que derivan del uso, que debería de ser inadecuado desde un punto de vista de la ética también, de la inteligencia artificial, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo, además de regular, cómo es que podemos desde el sector público, desde el gobierno, plantearnos una estrategia potente de replanteamiento de lo que es socialmente necesario? Porque yo creo que lo que es socialmente necesario en términos del valor de uso que le damos en este caso, a la inteligencia artificial, nos va a llevar a replantearnos pues muchísimas cosas, ¿no? Pensando en términos de la mercancía, lo que en la lógica del capitalismo o de la globalización nos han metido que es necesario. Y entonces yo creo que es importante regular, pero también creo que nos tenemos que ir a un trasfondo mucho más potente, una estrategia que nos posicione en un replanteamiento de lo que es socialmente necesario. Entonces yo no sé si tú tengas alguna idea o si conozcas de algunas estrategias de gobierno que se han planteado y que tal vez tengan cierto éxito y que a lo mejor desde la Ciudad de México podríamos retomar como un posible camino, una posible alternativa, y que a lo mejor pueda ser por medio
de la misma mercancía, o sea, a partir de la misma inteligencia artificial. Yo creo que eso podría ser una alternativa en sí mismo, porque pienso que no necesariamente carteles con mensajes éticos de lo que es correcto y lo que no es correcto ha funcionado, es algo que llevamos hace mucho tiempo, ¿no? Entonces no sé si nos pudieras ayudar a pensar, Cris, en cuál pudiera ser esta alternativa que de pronto se desdibuja o que se visualiza compleja, ¿no? Creo que dentro de la discusión hay dos momentos muy importantes en el cierre de brechas, porque si estamos generando desigualdades es importante preguntarnos cuándo vamos a hacer ese proceso de cierre de brechas. El primero, el que veíamos en los datos, hay mucha desigualdad en el acceso a las tecnologías. Entonces, número uno es el acceso. Si cerramos esa brecha, viene la segunda, que es que los sistemas están generando esas desigualdades. Entonces, ¿en qué momento nos planteamos en un horizonte el cierre de los primeros pasos y así sucesivamente? Eso sería interesante saberlo. Es un breve comentario, breve, solo para afianzar lo que a mí me mueve y me escandaliza y me indigna profundamente, como lo planteaste también tú, y fue impactante para mí porque no había visto esa nota sobre el racismo tan claro y explícito en relación a este reconocimiento de personas de origen africano o afrodescendientes y etiquetados por la inteligencia artificial, ¿no? Me sobrecogió mucho, me indignó, me enfureció y sí, creo que coincido contigo en ese planteamiento y solo subrayarlo, que me parece también muy timorata y muy eufemística esa manera de nombrar los sesgos algorítmicos, que en el asunto de igualdad y no discriminación también se plantean a veces como estos sesgos cognitivos, ¿no? Y tratando de hacer como ese mismo efecto de no es tan grave como parece, pero sí lo es, ¿no? Porque estamos hablando de el campo de la inteligencia artificial como ese, y de la digitalización y de la virtualidad y de todo este escenario que pareciera intangible, como un escenario que reproduce la vida cotidiana, concreta, real, de calles, casas, trabajos, iglesias, todo lo que vemos de manera muy concreta, y que ahí está sucediendo también esta discriminación, este perfilamiento racial, que es como se llama lo que está sucediendo. Y parecería que aquí, como estamos hablando de nubes y de sistemas, de datos, pero que generan personas, empresas, economías que sostienen esos mundos, hay necesidad sí de regular y también de evitar, aunque coincido con lo que se ha dicho aquí, que no es únicamente esa vía la que solventaría, ¿no?, situaciones de esta naturaleza, sino hay que hablar, sí, una de transformación cultural, de cambios paradigmáticos también, en fin, ¿no? Pero sí, como compartir este enojo e indignación que tengo, me río yo creo que de nervios, porque estoy como, sí, realmente muy afectada por esto que nos has presentado de esa manera, ¿no? Y justo esta provocación también de hablar de cómo estos mundos tan actuales y que parecerían de una rama meramente tecnológica, computacional, y de datos que están ahí, no tuviera una responsabilidad social y humana, y como lo has planteado me parece fundamental, porque creo que ha tocado esto que queríamos, y gracias también a Lili que lo plantea con esa claridad al invitarte y haberte propuesto esto, que lo hizo de manera muy acertada. Yo estoy sí, muy afectada, pero en un sentido que hace que la cabeza trabaje, que la indignación se haga presente y que sigamos pensando qué más hacemos en esta lógica, ¿no? Y algo que quería decir solo, porque estamos hablando y estamos en el mes de la no discriminación, a propósito de la igualdad que mencionaba hace un momento Fabi, yo creo que disiento un poco con esta lógica
de lo que planteabas hace un momentito, Fabi, porque sí dejar claro que el principio de igualdad y no discriminación reconoce las diferencias entre las personas. El asentar que somos iguales en dignidad y derechos es eso, decir, somos todas las personas, somos iguales en nuestra dignidad, ¿no? Y tenemos y debemos tener esos derechos. Entonces, esa visión de igualdad sustantiva es la que está detrás de un planteamiento necesario cuando estamos hablando de la no discriminación. Desde una lógica estructural también es reconocer que esa igualdad en dignidad y derechos es la que nos lleva a cuestionar precisamente estas desigualdades, estos racismos estructurales, esta misoginia y machismo que hemos visto también. Son personas las que están generando y acrecentando esos, pues sí, esas miradas desiguales sobre las personas, ¿no? Y discursos de odio que se reproducen en la nube, en lo digital, etcétera, ¿no? Creo que me estoy extendiendo mucho, pero necesitaba también decirlo porque es importante que miremos desde esta lógica la igualdad y no esta homogeneización que no es la que se está planteando desde una mirada de derechos y de igualdad y no discriminación. Muchísimas gracias, ha sido muy buena tu presentación. Gracias. Sí, les proponemos, o sea, hacer como una ronda como más grande ya con las intervenciones que nos faltan y ya después le damos a Cristóbal como para que haga un cierre y logre responder preguntas tan fáciles como las que le han planteado. Bueno, rápido, aprovechando lo que decía Mireya, también la tecnología ha convertido a la sociedad muy individual y eso es lo que provoca estos lenguajes de discriminación, sesgos, y que el algoritmo al final del día responde a toda esa necesidad individual de la persona al buscar la IA o al utilizarla. Aquí, ¿cómo es, mi pregunta es cómo cambiar esos algoritmos? Porque al final es un rollo también social, cultural, político, que utiliza este tipo de sociedades como para, en este caso, odio, machismo, feminismo también en cuanto a ultrafeminismo, y se va como que partiendo las sociedades en la búsqueda de esto, ¿no? O sea, y que se ha visto en grupos de una sola persona empieza a buscar esos grupos y cómo se van moviendo. Entonces, ¿cómo cambiar esto? ¿Cómo cambiar este algoritmo? ¿Cómo cambiar las necesidades sociales que últimamente están imperando en el mundo, ¿no? Sería la pregunta. Gracias. Bueno, primero, gracias por abrir estos espacios. La verdad es que me parece un buen punto para comenzar a tocar estos temas que pues realmente creo que abren la discusión a muchos aspectos hasta donde está permeando la IA, ¿no? En nuestras vidas y en la sociedad. Yo me siento como un poco inquieta, sobre todo por cuestionarme en la parte donde se expone como Google o su etiquetado de fotografías u otras empresas que pues sabemos que tienen prácticas éticas cuestionables y demás, pero pues si realmente ellos son como los culpables de esto, ¿no? Porque pienso que al final de cuentas el algoritmo no tiene como esta diferenciación moral que nosotros tenemos, ¿no? Entre el bien y el mal, o lo correcto o lo incorrecto, y las correcciones políticas y ese tipo de cosas. Los algoritmos pues no están entrenados de esa manera, ¿no? Y además pienso que en todo caso no justifico a las empresas, pero sí están visibilizando un problema como más de fondo, ¿no? Los datos que se están utilizando para entrenar los algoritmos ya traen de por sí como todos estos problemas sociales e históricos detrás, tanto del género como del racismo y todas estas cosas, ¿no?
Entonces pienso que más que reproducirlo, pues lo está visibilizando, ¿no? Y yo vería como positivo en todo caso que lo esté sacando a la luz y de alguna manera nos esté enseñando el punto donde tendríamos que poner atención, ¿no? Como para ir allá a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, pienso que también, pues como esto está llegando justo por el acortamiento de la brecha digital y estas cosas, pues también a personas que igual desconocemos completamente cómo se entrenan estos algoritmos, con qué datos se están entrenando e incluso el objetivo original por el cual fueron creados, ¿no? Entonces estamos de pronto ya normalizando el uso para cosas para las que no fue hecha la inteligencia artificial y está generando otros problemas, ¿no? Entonces creo que también por ahí podría ser como un buen punto a tocar, qué tanto tendríamos como responsabilidad de pues comunicar para que sí y para que no, ¿no? Usar la inteligencia artificial. Bueno, yo solamente quería comentar que, bueno, analizando un poco todos los comentarios que hemos hecho ahorita, se ha puesto en la mesa esta parte que decían de Gaza y también las brechas que existen, que como bien dijeron son bastantes, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una brecha de género al programar algunos dispositivos médicos. Se alimentaron, ¿no?, con resultados y con parámetros que eran exclusivamente masculinos. Por lo tanto, cuando se hacía un diagnóstico en las mujeres, ese diagnóstico era erróneo. ¿Por qué? Porque no tomaban en cuenta todas las características pues que tiene una mujer, ¿no? Como los cambios hormonales, la menopausia o la adolescencia, o si estábamos en alguna fase del ciclo menstrual. También se toma, por ejemplo, en cuenta la brecha generacional, es decir, cuando hay algún tipo, un ejemplo de apoyo social en el cual te dicen, mira, vamos a tramitarte una tarjeta mediante la cual te vamos a dar un apoyo, y en dado caso de las personas de la tercera edad que dicen, es que yo no tengo un registro previo. ¿Por qué no tienes el registro previo? Porque no sé cómo hacerlo. Bueno, ven, te vamos a ayudar de este lado a hacer tu registro. Les ayudan, les dicen, deme su correo electrónico, y las personas, es que no tengo correo electrónico. ¿Por qué? Porque no tienen acceso, ¿no?, quizá a esa parte de la tecnología. Entonces ahí pues también hay una desigualdad, ¿no? O sea, a lo mejor ellos no pudieron alcanzar o no pudieron obtener ese apoyo porque no tenían un correo para registrarse. Entonces, así como esas, hay muchas brechas. Entonces considero que más que una parte de regulación, tendría que ser como, no sé si pueda llamarse de esa manera, pero como gobernanza digital, ¿no?, que pueda, que engloba la toma de decisiones, la gestión de asuntos públicos, sociales, y pues que integra el gobierno, el sector económico y las asociaciones civiles. Bueno, las preguntas fueron muy sencillas, entonces nada. No, muchas gracias, ya fuera de broma, muchas gracias por las preguntas, porque es realmente muy estimulante lo que podemos obtener a través del diálogo. Va a ser un poco difícil responder a todo, más bien no voy a poder responder a todo, pero retomo algunas cuestiones y espero a partir de esto poder dialogar con la mayor parte de lo que dijeron. Comienzo con el tema de lo que se decía en la primera intervención sobre que regular es limitado. Y bueno, en México sabemos muy bien que muchas regulaciones se quedan, como solemos decir, en letra muerta. Que pues en la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, se dice que el salario mínimo debe ser suficiente para garantizar la satisfacción plena en el plano material y cultural de los trabajadores y sus familias. Y bueno, sabemos que hay una tercera parte de las y los trabajadores que reciben un ingreso, según los datos del Coneval, que reciben un ingreso que no les permite ni siquiera adquirir la canasta alimentaria, ya no digamos pagar la renta, pagar otro tipo de servicios, acceder a la cultura. Pero aun cuando la regulación de la inteligencia artificial es limitada, creo yo que es necesaria.
y que, bueno, desde mi perspectiva, acá meto un poco mi propia reflexión al respecto, es que la regulación social de la tecnología es un primer paso necesario, pero que en un horizonte de transformación social habría que pensar también en la posibilidad del control social de la tecnología, no solo de la regulación social de la tecnología. Y en particular en un contexto como el de México y de la Ciudad de México, pensar también en las posibilidades de la construcción de la soberanía tecnológica. Ahora, si quisiéramos usar el sistema de inteligencia artificial que sea, ChatGPT, Perplexity, Cloud, Gemini, todos son de empresas privadas. Si el gobierno de la Ciudad de México quisiera hacer un sistema de inteligencia artificial, pues tiene dos posibilidades. Una, construirlo con base en estos sistemas de inteligencia artificial privados, o construirlo casi que desde cero, pero eso implica una dificultad técnica muy significativa, y además la capacidad de procesamiento de ese sistema de inteligencia artificial tiene que llevarse a cabo o podría llevarse a cabo también o en las nubes de las empresas privadas, que son estas grandes infraestructuras de procesamiento de datos, o en servidores propios, pero que son súper costosos. O sea, instalar un centro de datos propio, o ya ni siquiera un centro de datos, sino que un rack con GPUs de las más avanzadas cuesta millones de pesos. Y para el procesamiento de los datos se requieren muchos de esos racks para poner en funcionamiento un sistema de inteligencia artificial, así sea uno de los más sencillos. Entonces, en una agenda de regulación social de la tecnología, me parece que es muy importante pensar también en esa dimensión, en la de la soberanía tecnológica, de dejar de depender de las infraestructuras de empresas privadas transnacionales para poder implementar los sistemas de inteligencia artificial públicos. Los privados pues ya podrán hacer lo que consideren apropiado, ¿no? Pero en el caso de un gobierno subnacional como el de la Ciudad de México, de un gobierno nacional, sería importante y deseable que contaran con capacidades propias para el desarrollo y la ejecución de los sistemas de inteligencia artificial. Y esto además implica un encadenamiento muy complejo y muy interesante de capacidades tecnológicas, porque no se trata solo de diseñar el sistema de inteligencia artificial y los algoritmos, cosa que ya de por sí es técnicamente muy compleja, sino que también implica que se puedan comenzar a producir, o podría implicar que se comiencen a producir chips en México, algo que ya la presidenta Sheinbaum anunció hace algún tiempo, pero que acá lo digo críticamente, pero también de manera empática. Cuando lo anunció, dijo, vamos a empezar a producir chips en México de 200 nanómetros. Y yo pensé, pues, o sea, es importante y es un primer paso, pero los chips de 200 nanómetros eran la vanguardia tecnológica cuando yo nací, y jovencito ya no estoy. Bueno, un poco pues, pero nací en el 93, y en ese momento eran la vanguardia tecnológica. Esto implica entonces que estamos al menos a 30 años de la vanguardia tecnológica. Es importante empezar por algún lado, sin duda. Si se empieza a producir chips en México, muchos ingenieros e ingenieras que ahora migran hacia el exterior podrían quedarse a trabajar en México, y eso genera condiciones para generar un ecosistema de innovación, un ecosistema de desarrollo tecnológico endógeno propio, centrado en México, y eso sería importante. Pero si no nos lo planteamos en la agenda, o si no se plantea, pues nunca se va a hacer, porque la inercia lleva a una profundización de la dependencia tecnológica y a que no se construya soberanía tecnológica por los enormes costos que implica la producción de estos sistemas tecnológicos. Una segunda cuestión es que el contexto geopolítico para la regulación social de la tecnología es muy adverso. En Estados Unidos, como ustedes seguramente saben, están en medio de una batalla tecnológica con China, y lo que la administración Trump estableció, después no pasó por aprobación del Congreso, pero era la intención de la administración Trump, que no pudiera haber en los próximos 10 años, impuso una moratoria, o pretendía imponer una moratoria
para que en los próximos 10 años no se pueda imponer ninguna regulación a la inteligencia artificial en Estados Unidos ni en ninguno de los estados que conforman a la Unión Americana. Entonces, la apuesta de Estados Unidos es que si hay regulaciones, esto va a lentificar el desarrollo tecnológico, y en el contexto de una batalla tecnológica con China, esto puede ser una cuestión, permítanme la metáfora, de vida o muerte para Estados Unidos. Por eso están apostando a no regular. Y por eso están impulsando también, inyectándole miles de millones de dólares a las grandes empresas tecnológicas. ¿Cómo desde un país como México, con un gobierno progresista a nivel nacional, con un gobierno progresista a nivel de la Ciudad de México, cómo nos plantamos frente a eso? ¿Hay algo que podamos hacer? El contexto es adverso, de eso no me cabe duda. Pero creo yo que sería importante dar la discusión y pensar, preguntarnos si es posible impulsar algunas regulaciones. En California, por ejemplo, la semana pasada se aprobaron regulaciones muy importantes para hacer responsables a las empresas de la forma en la que se usan sus sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, menciono solo una cuestión, hay sistemas de inteligencia artificial que generan imágenes, como los que veíamos hace un rato, y estos han sido usados, usos terribles, nefastos, condenables, para generar pornografía con la cara de personas, bueno, lo que se conoce como deepfakes. Hasta ahora esto no estaba regulado. Y bueno, en el caso de México existe una regulación, pero es una regulación individual en la que la persona que, en la ley Olimpia, en la persona que lleva a cabo esta deepfake o este falso video es responsable. Pero lo que se está haciendo en Estados Unidos, en California, que es apenas un primer paso, no estoy diciendo que esa sea la única solución ni la ideal, es hacer responsable a la empresa y decir, si tú estás permitiendo que tu sistema de inteligencia artificial se use para esto, pues vas a tener una multa. Y de esa manera se impide que haya ese tipo de uso de los sistemas de inteligencia artificial. Y aquí paso a otra cuestión, y es que hasta ahora que los sistemas de inteligencia artificial dejen de reproducir el racismo, dejen de reproducir la misoginia, depende de la buena voluntad o de la nula voluntad de las empresas que desarrollan esos sistemas tecnológicos. Me parece que sería importante que esa regulación no sea opcional, sino que sea una regulación garantizada por el Estado, con un enfoque de derechos. Ahí creo que hay mucho por hacer, insisto, en un contexto muy adverso en términos geopolíticos, pero que hay muchísimo por hacer. Y para eso creo que no basta con que haya buena voluntad del gobierno, que espero que la haya, sino que también es importante la movilización social, la acción de la sociedad civil organizada, llamémosla como queramos, y que los partidos políticos también empiecen a hablar sobre esto, porque me parece que hasta ahora es muy marginal esta discusión, pero que es como espero haberles transmitido, creo que espero que haya sido así. Es muy importante discutir sobre esto. Bueno, hay muchos otros temas, no sé si tengo un poco más de tiempo o... Bien, sí, un par de minutos más, de acuerdo. Bueno, sobre cómo pensamos lo socialmente necesario, gracias Guillermo, Memo, ahora si quieres lo podemos platicar en corto, pero bueno, yo creo que justo sobre cómo pensamos lo socialmente necesario, una cuestión importante es la soberanía tecnológica y pensar desde nuestro contexto en América Latina, en México, en la Ciudad de México, cómo construimos capacidades propias para poder implementar sistemas de inteligencia artificial que no respondan exclusivamente a la lógica de la ganancia empresarial, sino que puedan responder a otros fines sociales que son socialmente deseables y que podrían ser mucho más provechosos que simplemente generar videos de Donald Trump lanzando el excremento desde un avión a los manifestantes en la protesta de No Kings, como sucedió hace 2 semanas. Entonces, la soberanía tecnológica permitiría implementar sistemas de inteligencia artificial que respondan a lo socialmente necesario y no a la lógica de la ganancia privada, que es algo que me parece muy importante. Y bueno, sobre cómo regular a las empresas tecnológicas hay un muy amplio debate. Solo a manera de provocación para la reflexión, planteo una cuestión final. Un enfoque que se ha venido pensando sobre cómo regular a las empresas tecnológicas y sus sistemas de inteligencia artificial es que se regulen de manera similar a la industria farmacéutica.
en la industria farmacéutica un medicamento no se lanza al público hasta que ha sido probado y se demuestra que su uso eventualmente puede generar un daño secundario, un efecto secundario, pero que su uso genera más bien que mal. En el contexto de la pandemia por COVID lo vimos con mucha claridad. Las vacunas fueron sometidas a un proceso de prueba, quizá muy acelerado, pero no se lanzaron hasta que no se comprobó que iban a cumplir con su efecto y que tenían un efecto benéfico. Lo que algunos autores han planteado es que es necesario regular a la inteligencia artificial de manera análoga a lo que sucede con la industria farmacéutica y que solo se lancen al mercado los sistemas de inteligencia artificial una vez que se demostró que tienen un efecto social deseable y que no van a generar más daños que beneficios. El impacto de la inteligencia artificial es actualmente muy dañino para las democracias, está muy documentado el caso de Cambridge Analytica, está generando daños psicológicos en las juventudes. Hace poco leía una nota del Washington Post en la que se decía que en Estados Unidos 1 de cada 4 adolescentes tiene una relación afectiva, romántica con ChatGPT o conoce a alguien que tiene una relación afectiva con ChatGPT. Quizá no logramos dimensionar lo grave que es esto, pero seguramente en los próximos años podremos verlo. Y bueno, actualmente los sistemas de inteligencia artificial representan una gran potencia, muchas posibilidades, pero también muchos riesgos. Y es importante que como sociedades democráticas nos preguntemos qué podemos hacer al respecto, cómo regular, cómo controlar y cómo garantizar los derechos de las personas, los derechos laborales, pero también los derechos sociales en un sentido más amplio. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya damos por concluida la plática. Reitero una vez más mi agradecimiento muy grandote a Cristóbal, que además aceptó a la primera, ya en última hora, ya estamos casi terminando el año, y la verdad que me ha parecido súper interesante. Y nada más, si me lo permiten un minutito más, estos temas que venía también ahora conversándolo con Mireia forman parte de las líneas y de los ejes estratégicos temáticos del Grupo de Trabajo de Derechos Digitales e Inteligencia Artificial de la Red ECOS. Entonces, un poco la propuesta que traemos es que sigamos trayendo estos espacios que además nos permitan vernos un poco, porque a veces, como estamos separados en las dos sedes, no nos vemos suficientemente, y encontrar otra manera también de hacer talleres y conversar sobre temas que nos atañen a todas y a todas de alguna manera. Así que esperamos seguir haciendo estas invitaciones y que ustedes también nos hagan propuestas de temáticas y que las podamos seguir también profundizando, analizando e invitándoles también a próximas actividades de la Red ECOS y del grupo específicamente. Y una vez más, de verdad, gracias a todas y a todos por quedarse todo este rato, por compartir, por sus preguntas, por sus comentarios. La plática fue grabada, entonces lo vamos a poder subir a YouTube también para poder revisarla y poder, sí, tenerla a mano. Hay quien tiene ahora vergüenza, pero ya está grabado. Bueno, pues muchísimas gracias. Les invitamos a tomar cafecito, a tomar agua, a comer alguna cosilla. Gracias a todas y a todos. Gracias.